Octagon no fue una superestrella, fue una víctima. Más allá de la fama, el reconocimiento en la lucha libre y el auge de ser uno de los luchadores más populares de los 90, había un hombre engañado, que acabó siendo señalado, acusado y hasta expuesto. Si pensabas que conocías a Octagon, te equivocas, ya que al saber la historia del por qué odia a una de las empresas más grandes de México, quizá cambie tu opinión, así como hacia otros luchadores que pasaron por situaciones similares adversas y que están completamente arrepentidos de haber llegado a una compañía. En el año de 1992, Antonio Peña fundaba AAA, con apoyo de la televisora más grande de Latinoamérica, Televisa, un proyecto que pretendía acaparar el gremio de la lucha libre y convertir a la AAA en la principal empresa de México. Antonio Peña tenía toda la experiencia. Había trabajado en el Consejo Mundial de Lucha Libre como parte de programación, además de que creaba nuevos conceptos para la compañía, por lo cual sus habilidades las llevaría a esta nueva empresa. Pero no solamente eso, sino también a muchos luchadores, lo que se conocería como la desbandada del Consejo Mundial, uno de los hechos históricos más importantes de la lucha libre mexicana. Dentro de esos luchadores estaría Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera ya era un luchador posicionado en la lucha libre nacional. Había ganado campeonatos y duelos de apuesta, como por ejemplo la Máscara de Gallo Tapado y Rocky Star, además de ser uno de los rudos relevantes del Consejo Mundial, donde comenzó a generar su mítica rivalidad contra Octagon. Sin embargo, Antonio Peña lo convencería de irse a esta nueva compañía, no solamente siendo un luchador importante, sino también teniendo labores administrativas. Dentro de la compañía tuvo gran relevancia en los primeros años, ganando campeonatos y siendo posicionado, a la vez que ayudaba a impulsar la carrera de su hijo, quien tenía poco de haber debutado. Y aunque Fuerza Guerrera siguió manteniendo una buena relación con Antonio Peña, acabó saliendo, ya que no había tenido el posicionamiento deseado y las promesas que se le hicieron no se cumplieron totalmente. Aún así volvería a mediados de los 2000. Sin embargo, al poco tiempo fallecería Antonio Peña, por lo cual Fuerza Guerrera se quedaría en la compañía, pero posteriormente saldría de la misma, ya que tendría problema con la nueva administración y sobre todo con el poder que tenía Konnan, quien se había convertido en el jefe creativo de la empresa. Con este personaje tuvo múltiples rencillas que se mantendrían hasta la actualidad. Y es que a lo largo del tiempo Fuerza Guerrera mencionó en múltiples ocasiones la enemistad que tendría con Konnan y el arrepentimiento por haber llegado a AAA, pero sobre todo por haberse salido del Consejo Mundial, haciendo énfasis de que jamás regresaría a esta empresa. A esto se le sumarían situaciones personales, ya que en algún momento Konnan y otros luchadores golpearían a su hijo dentro de las filas de la caravana. Esto desataría que Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera demandaran a la empresa y a Konnan, lo cual todavía distanció más al luchador con esta compañía, por lo cual acabó cumpliendo su promesa de jamás regresar, esto hasta su retiro en 2025. Y aunque el caso de Fuerza Guerrera fue uno de los ejemplos claros de enemistad contra AAA, no fue el único luchador que vivió una historia complicada pero similar. Y es que el Hijo del Santo fue uno de los luchadores que tuvo una disputa legal con esta compañía. El Hijo del Santo estuvo en diversas etapas dentro de la AAA. Primeramente, cuando en los años 90 esta empresa comenzaba a posicionarse dentro de la lucha libre. Y es que el Hijo del Santo fue una figura importante para la empresa en esa época. El Hijo del Santo era un luchador que ya estaba posicionado, que tenía el gran nombre de su padre, con una carrera que se estaba solidificando, forjado por los años. En esta compañía ganaría campeonatos y duelos de apuesta importantes. Sin embargo, posteriormente dejaría la empresa para enfocarse como independiente y en proyectos personales. Pero a finales de la primera década de los 2000 regresaría inesperadamente a la AAA, como una de las principales atracciones camino a Triplemanía 17, evento que tuvo una lucha de equipos entre la Legión Extranjera y el ejército de AAA, comandado por el Hijo del Santo. En esta lucha el Hijo del Santo sería gran protagonista y acabaría ganando la lucha. Esta sería la última participación del Hijo del Santo con AAA, ya que posteriormente llegarían los problemas. Y es que AAA sacaría un DVD del evento,
pero este contendría la imagen del Hijo del Santo en la portada, por lo cual el Hijo del Santo demandaría a la empresa por derechos de imagen, además de una falta de pago por la función de Triplemanía 17. Esta demanda la acabaría ganando el Hijo del Santo y supondría un veto indefinido para el luchador por parte de la empresa, el cual se mantuvo hasta el retiro del Hijo del Santo en 2025. Sin embargo, en constantes ocasiones, el Hijo del Santo mencionó que no quería regresar a esta empresa, no tanto por los luchadores que se encontraban en la compañía, sino por quien manejaba a la misma. Y esto era derivado por las malas experiencias que había tenido en el pasado. Y aunque explícitamente no habló de un arrepentimiento, estaba implícito que el Hijo del Santo no veía con buenos ojos regresar a dicha compañía. Y aunque meses previos mencionó poder trabajar con esta empresa, esto fue simplemente una estrategia para que le permitieran salir a luchadores que se encontraban en la empresa y tuvieran luchas con el Hijo del Santo. Algo que no acabó sucediendo debido a las rencillas del pasado por ambas partes. Si bien el caso de Fuerza Guerrera y el Hijo del Santo representan una clara enemistad de años e incluso llegó a demandas legales, hay un luchador que ha mantenido una batalla casi de por vida con esta compañía, pero que tiene claras razones para seguir teniendo esta lucha. Octagón fue una de las grandes estrellas de la caravana 3 veces estelar, uno de los pioneros de esta compañía cuando se fundó a principios de los 90. Uno de los luchadores más populares que decidió salir del Consejo Mundial hacia AAA e incluso ayudó a convencer a más luchadores para que se cambiaran de compañía. Y es que Octagón no solamente fungía como luchador dentro de la AAA, sino como una de las manos derechas de Antonio Peña, con quien había logrado crear un vínculo años atrás, dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estos personajes mantuvieron una gran amistad, por lo cual el proyecto de AAA fue muy impulsado por Octagón. Y es que dentro de la empresa, además de ser luchador, tenía otras funciones. De esta manera, Octagón sería uno de los protagonistas más importantes de la historia de AAA, ganando duelos de apuesta, campeonatos y siendo un luchador constantemente en magnos eventos y programas de televisión. Por lo cual parecía que Octagón continuaría toda su carrera en esta compañía, siendo uno de los máximos referentes con el paso de los años. Pero el fallecimiento de Antonio Peña cambiaría todo y abriría la caja de Pandora. Y es que no solamente significaba la pérdida del fundador y creador de AAA, sino también de un amigo para Octagón. Un amigo que estuvo en las buenas y en las malas dentro de la empresa. Que no solamente estuvo en la parte profesional, sino en la parte personal. Que lo respaldó, lo acompañó y lo impulsó a cumplir sus sueños. Octagón estuvo incluso en la despedida de Antonio Peña, dándole el último adiós. Pero a pesar de las malas noticias, Octagón continuaría en esta compañía, por fidelidad a su amigo y jefe. Pero con el paso del tiempo, Octagón iría perdiendo protagonismo, a manos de las nuevas autoridades, la familia Roldán Peña. Esto acabaría terminando en una salida inminente de Octagón, quien fuera despedido de manera abrupta por la empresa. Octagón demandaría por despido injustificado, pero casi a la par se enteraría de algo fatal. Y es que su nombre y personaje había sido registrado por Antonio Peña años atrás. Algo que era inaudito porque Octagón se decía el dueño del nombre. Esto no solamente representó un problema profesional para Octagón, sino una traición personal, algo que fue más allá del personaje. Y es que Antonio Peña, su amigo, se había aprovechado de él, de su confianza, de su amistad y de su vínculo. A partir de ahí, Octagón comenzó una disputa legal interminable, que continúa hasta estos días y que todavía no tiene resolución. Independientemente si Octagón tiene la razón o no, este es un problema más allá de lo profesional, es un problema de honor. No solamente por todo lo que hizo por AAA, sino por Antonio Peña. Una amistad que quedó rota por una decisión de Antonio Peña, que muchos luchadores justifican porque Antonio Peña pretendía proteger a AAA. Y como Octagón era su amigo, no veían problema en esta decisión. Sin embargo, esto jamás se lo comunicó a este luchador. De esta manera, Octagón acabó aborreciendo a AAA, pero sobre todo su amistad con Antonio Peña. En algunas ocasiones, la pasión por la lucha libre lleva a extremos insospechados. Para un luchador que ama este deporte y respeta la lucha libre, esta lo es todo. Come, duerme, piensa en lucha libre.
Pero ¿qué pasa cuando el personaje que interpreta sobrepasa a la persona? Cuando éste se apodera de su mente y de su cuerpo. Y cuando ya no se diferencia sobre la persona y el personaje. En Estados Unidos la lucha libre o wrestling como se le conoce es diferente a la lucha libre mexicana. Es un show con mucho más producción, con guiones e historias que se asemejan a una telenovela o serie, donde los personajes tienen el papel protagonista. A lo largo de los años, diversos luchadores mexicanos han llegado a empresas de este país, siendo la más importante la WWE. Lamentablemente, la mayoría de mexicanos han tenido un personaje estereotipado, lo cual claramente es la visión de la sociedad americana que tiene del mexicano. Pero a finales de la primera década de los 2000 aparecería un luchador diferente, el hijo de una leyenda y sobrino de otra leyenda, Dos Caras Jr., un luchador con gran altura, corpulencia y dominio del idioma inglés, que había incursionado en las artes marciales mixtas y que estaba consolidado en la lucha libre mexicana, habiendo luchado en las empresas más grandes del país. Este luchador sorprendería a la WWE, ya que era un luchador que tenía condiciones diferentes al luchador mexicano promedio. Esto de acuerdo a los estereotipos que existían en la época. Por lo cual la empresa decidió hacer una transformación y planear la creación de un personaje para este luchador, asignándole un personaje millonario, un personaje mexicano arrogante, soberbio, atractivo y sin humildad. Todo lo que un mexicano para un americano no era, pero lo que muchos según ellos aspiraban a ser. De esta manera nació Alberto del Río. Con este personaje, este luchador fue el más ganador de la compañía, convirtiéndose en el luchador latino en ganar los campeonatos máximos de la empresa, además de ser ganador de Royal Rumble y Money in the Bank. Este personaje le dio gran identidad a este luchador, la cual mantuvo una vez que salió de la compañía, llevándose al personaje consigo, pero evolucionando el mismo para convertirse en Alberto el Patrón, un personaje que representaba a la élite, que sumado a sus características iniciales era un luchador que trataba mal a sus compatriotas, lo cual comenzó a generar una incomodidad en el público mexicano, porque este personaje funcionaba en Estados Unidos pero en México no tanto. Durante mucho tiempo el luchador intentó variar en su personalidad, tomando una postura más neutral, teniendo cambios de bando y uniéndose al bando técnico, para en los últimos años volver a retomarlo y regresando a AAA volverse uno de los luchadores más llamativos del momento, con más fuerza y agresividad. En una sociedad cansada de las buenas formas, cansada de las limitaciones y cansada de lo políticamente correcto, Alberto surgió nuevamente para hacer ese escape, ser lo que muchos quieren decir y no se atreven, por lo cual esto originó un nuevo auge en el luchador. Pero algo comenzó a romperse, porque la persona fuera del ring comenzó a parecerse al personaje. Y muchos se preguntaban si este luchador nunca fue un personaje o era una versión exagerada de su persona. Y es que Alberto comenzó a participar en eventos fuera de la lucha libre, como reality shows y funciones con celebridades, teniendo conflictos completamente reales, que traspasaban la propia lucha libre y eran objeto de crítica pública. Momentos donde ya no parecía actuación, sino más bien una reacción genuina. Pero ¿dónde termina el personaje? ¿En qué momentos aparecía la persona? Aunque Alberto mencionó en múltiples ocasiones que esa no era su personalidad y que siempre interpretaba un personaje, la realidad decía otra cosa. Momentos de conflicto que fueron difíciles de ocultar, que generaron apatía por parte del público en lugar de empatía, y que comenzaron a provocar rechazo a su persona, por lo cual todo lo que ganó comenzó a desmoronarse, comenzó a ser muy criticado por sus actitudes, porque la delgada línea entre la realidad y la ficción la había traspasado. Y si bien en la lucha libre esto es algo esencial para las historias y rivalidades, en la realidad esto genera confusión,
haciendo ver que posiblemente Alberto había sido consumido por el personaje. Y lo que se veía dentro de personaje era realmente las actitudes de la persona. Irónicamente, Mil Máscaras, el tío de Alberto el Patrón, está en un polo opuesto. Y es que ¿qué pasa cuando un luchador no deja que el personaje lo consuma, sino que decide ser el personaje de viva voz? Mil Máscaras es una de las figuras más importantes de la historia de la lucha libre nacional. Uno de los primeros luchadores mexicanos en luchar en el extranjero, en abrir puertas en Japón, Estados Unidos y otros continentes. Mil Máscaras tiene una carrera llena de reconocimiento, respeto y admiración, pero también de misterio, porque existen múltiples historias alrededor de su figura, de su compromiso y profesionalismo llevado al extremo. Muchos luchadores han mencionado que Mil Máscaras no se quitaba la máscara para nada, aun cuando estuviera en los vestidores con ellos, llevándolo incluso un poco más, ya que incluso cuando se duchaba o tomaba un baño tampoco se la quitaba, y era muy celoso de su identidad hasta con sus propios compañeros, siendo que muy pocos conocen la identidad de este luchador. Además de que este luchador ha mantenido su identidad y su vida personal completamente ajena al ojo público, sin escándalos, polémicas y sin vida fuera del personaje, por lo cual se saben pocos detalles de su vida personal. Su nombre y jerarquía le han permitido ser una voz autorizada en la lucha libre nacional, pero para muchos su pasión fue llevada al límite, aunque para otros es símbolo de compromiso. Y es que Mil Máscaras es más que un luchador, se convirtió en una leyenda viviente, que pasó a ser un personaje que tenía contacto con los aficionados a ser un luchador intocable, un habitante del Olimpo de la lucha libre, pero que a su vez esa grandeza lo ha alejado, lo ha separado de la afición e incluso de otros compañeros, convirtiéndolo en una persona inalcanzable. Mil Máscaras sabe lo que representa en este deporte, sin permitir que nadie vea más allá del personaje. Pero esto es disciplina o una forma extrema de esconder a la persona, por lo cual muchos se preguntan si todavía existe una persona detrás de Mil Máscaras, o el personaje es quien ha tomado el mando de esta persona. Pero ¿qué pasa cuando un personaje te va consumiendo de poco, hasta el punto que pierdes parte de tu identidad? Atlantis es uno de los íconos de la lucha libre mexicana, específicamente del Consejo Mundial. Un luchador que ha construido una carrera en base a campeonatos y duelos de apuesta. Por muchos conocido como el ídolo de los niños, un héroe para muchos aficionados en su infancia. Por otros como Atlantis Maldad, un luchador rudo muy importante. Pero para algunos cuantos es el luchador consentido de la empresa. Un luchador que no merecía tantas oportunidades, aunque aquellos que siguen la carrera de Atlantis saben que representa los valores de la empresa donde está, tales como el respeto, fidelidad y tradición. Pero sin duda hay algo en la figura de Atlantis que inquieta a muchos aficionados, y es que Atlantis se autorreconoce como un ícono, abandonando en algunas ocasiones la identidad que tiene como persona y viendo las virtudes que tiene como personaje. Algunos aficionados han interpretado esto como arrogancia, ya que en pocas ocasiones Atlantis ha hablado sobre la persona que se encuentra detrás de la máscara, dando énfasis en lo que siente el personaje, en lo que vive y en lo que piensa, por lo cual la vida personal y privada de este luchador se mantiene cerrada. Para muchos es profesionalismo, para otros es señal de que el personaje lo ha consumido, que le ha quitado toda identidad. Lo que es un hecho es que estos personajes han pasado a la historia por lo que han logrado con dichos personajes. Personajes que han estado en lo más alto de la lucha libre, los cuales han tenido que lidiar con el éxito, algo con lo que muchos luchadores no han podido lidiar. Y que muchos deportistas en otros ámbitos también han perdido el piso y se han refugiado en una identidad que les da este mismo éxito, por lo cual los luchadores y la lucha libre no están para nada exentos, pero que hace claramente evidente que estos luchadores han cambiado con el paso del tiempo
y dejaron de ser estas personas que comenzaron a encarnar a dichos personajes para convertirse completamente en ellos mismos. A mi gente, quiero agradecerles otra vez por todo su apoyo ayer y cada vez que me subo al ring. De verdad, güey, eso significa el mundo para mí. Y se los juro, siempre, siempre, siempre voy a pelear por ustedes y por nosotros. Pase lo que pase, güey. El Grande Americano sin duda es uno de esos fenómenos que pocas veces se da, no solamente en la lucha libre mexicana, sino en la lucha libre en general. ¿Cuántas veces han visto un luchador extranjero que mueva masas, que bese bebés, que los aficionados estén afuera de las arenas apoyándolo, que no importa si es rudo o técnico, la gente lo quiere, que sea un luchador que no es nacido en México y que tenga una reacción mucho mayor que muchos luchadores en la actualidad dentro de nuestro país? Pero, ¿cómo es posible que este luchador haya llegado a ese nivel? ¿En el pasado ya ha sucedido algo similar o nada que ver? Y si han habido casos, ¿qué casos han existido? ¿Por qué no llegaron al nivel del Grande Americano? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que trabó sus carreras? ¿Por qué no llegaron a ese nivel que sí está llegando el Grande Americano? Fueron cosas dentro de la lucha libre, cosas extra lucha, cosas que tienen que ver con la publicidad, la época o qué pasó. Pues a continuación vamos a hablar de algunos casos de luchadores que pudieron ser el Grande Americano, es decir, pudieron ser este fenómeno dentro de la lucha libre mexicana, pero que por distintas razones no lo lograron. Primeramente hablaremos de Carlos Santiago Espada Konnan. Y sí, muchos quizá estén un poco en desacuerdo sobre este luchador y sobre por qué hablaremos de este mismo en este video. Para dar contexto, Carlos Santiago Espada en la actualidad sigue trabajando dentro de la lucha libre. Hasta el último momento se le ha visto dentro de la caravana 3 veces estelar, ahora como parte de la WWE. Pero prácticamente siempre ha estado vinculado a esta empresa en más de 30 años, ha trabajado como luchador, ha trabajado como creativo y es el responsable de las buenas o de las malas historias dentro de AAA. Para nadie es desconocido que este luchador tiene amigos y tiene enemigos. Los que hablan bien de él le agradecen, están sumamente agradecidos con él por haberlos ayudado, como por ejemplo luchadores de la talla de Rey Mysterio, Psicosis, Damián 666, Penta, Ángel Garza, Daga, entre muchos más. Pero también hay luchadores que no lo quieren para nada por diferencias que han tenido con él, como el Pirata Morgan, por ahí también Latin Lover en algún momento se llevó mal, luchadores como Cibernético han tenido problemas, Fuerza Guerrera, Juventud Guerrera, el Faraón. La realidad es que Konnan siempre ha sido una figura controversial como personaje, pero también como persona. Pero antes de llegar a este punto donde Konnan era tan odiado, Konnan fue uno de los luchadores más amados de la lucha libre nacional. Pero para esto tendríamos que remontarnos a finales de los 80 y principios de los 90. Cuando Konnan trabajaba, pues sí, trabajaba tal cual, en el ejército de los Estados Unidos, en la frontera sur de Estados Unidos, en el norte de México, y ahí fue visto por Rey Mysterio Señor, que debido a la corpulencia, al físico nada común en aquella época para, digamos, ciertos atletas, pues este luchador decidió entrenarlo, reclutarlo y posteriormente debutarlo en la lucha libre nacional. Debido a su físico, al respaldo de Rey Mysterio Señor y a que pocos luchadores tenían un físico como el de Konnan, y los que tenían un físico similar eran luchadores consagrados como Canek o Mil Máscaras, pues este luchador comenzó a llamar la atención. Es por eso que al poco tiempo fue firmado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, que a lo largo de la historia se ha caracterizado por tener a los mejores luchadores mexicanos y extranjeros del momento.
Debido a esta situación, al físico y al carisma que tenía Conan, a la relación con el público, pues comenzó a tener un gran auge, a pesar de que este luchador era un rudo. Tanto fue así que acabó convirtiéndose en técnico y teniendo una rivalidad con el Perro Aguayo, donde perdió la máscara. Pero en lugar de que su carrera se fuera para abajo, como la carrera de muchos luchadores, su carrera se fue hacia arriba. Tuvo un ascenso meteórico, y es que aficionados comenzaron todavía a apoyar más a Conan. Las televisoras, las revistas, las celebridades comenzaron a relacionarse con este luchador. Tanto era su fama que este luchador protagonizaba telenovelas, comerciales y muchas cosas más. Así que cuando decidió traicionar al consejo, irse a AAA con Antonio Peña en esta desbandada del consejo, Conan seguía manteniendo un gran estatus. En AAA se siguió potenciando, sacó canciones, iba a programas de televisión los más famosos y sin duda era una gran estrella. Era un fenómeno prácticamente nacional. No había aficionado tanto de la lucha libre como aficionados que eran de otros deportes o incluso gente que ni siquiera conocía la lucha libre como tal, que no conociera a Conan. Y es que lo veías prácticamente en todos los medios de comunicación. Parecía que Conan se iba a convertir en una de las grandes estrellas a nivel mundial de la lucha libre mexicana, porque tenía todo el respaldo de AAA y de la lucha libre nacional. Pero entonces habría una mala maniobra de AAA y de Conan cuando en Triplemanía número 1 expondría su carrera y acabaría perdiendo, por lo cual tendría que retirarse, pero esto no lo cumplió, ya que al poco tiempo regresaría por situaciones que fueron extra lucha y pues a partir de ahí la gente comenzó a aborrecer a AAA por permitir esto y no cumplir un duelo de apuesta, y también a Conan por no cumplir lo mismo. Desde aquí la carrera de Conan comenzó a descender, y es que para el aficionado de la época y también para el aficionado actual, lógicamente no cumplir un duelo de apuestas significa una ofensa a la lucha libre. Así que todo el estatus que tenía Conan lo perdió. Y aunque trataron de hacerlo mucho más protagonista, protagonizó incluso otra Triplemanía, seguía en las historias importantes, jamás recuperó esa posición, ese nivel. Y aunque se fue a Estados Unidos y regresó, ya la gente simplemente no lo aceptaba. Por lo cual Conan tuvo que tener pues mucho más este papel de malo, de rudo, de ser el malvado. Porque simplemente las acciones que había tenido en cuestión profesional y personal hicieron que este luchador dejara de ser ídolo. Y por ende ya no pudo convertirse en un fenómeno de la lucha libre. Sí, muchos dirán que sí lo fue, porque varios años estuvo en el top, pero pudo ser mucho más. Pudo tener una aprobación absoluta porque estaba a nada de hacerlo. De haber ganado esa primera Triplemanía, de haber retirado y de haber sacado a Carmelo Reyes, sin duda Conan hubiera sido una estrella nacional e internacional. Y hoy en día quizás sería mucho más respetado de lo que es. Pero si hablamos de luchadores que eran demasiado respetados en algún punto de su carrera, tenemos que hablar del Vampiro Canadiense, que irónicamente tuvo una historia un poco similar a la de Conan. Este luchador también llegó a finales de los 80 y se consolidó a principios de los 90. Este luchador incluso llegó al toreo de 4 caminos después de estar vagando, dicho por él mismo, en las calles y tener una oportunidad para ser luchador. Pero cuando tuvo oportunidad de ser luchador, no la desaprovechó. La imagen que tenía este luchador de ser un rockero, una imagen disruptiva, una imagen radical, caótica, llamaba demasiado la atención porque era algo anormal para la sociedad mexicana y también para la lucha libre nacional. Además de que el tipo era un tipo atractivo para el público femenino. Todo esto hizo que se posicionara rápidamente en el toreo. Incluso hasta le quitó el campeonato de la UWA al mítico Canek.
Posteriormente firmaría con el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde sería una de las grandes estrellas, un luchador que no solamente protagonizaba rivalidades, sino era imagen para el Consejo. Y es que este luchador comenzó a tener ese auge más o menos al mismo tiempo que Konnan se encontraba ahí, con la gran diferencia de que el Vampiro tenía una imagen mucho más llamativa. De hecho, el Vampiro fue el primer luchador antes que Konnan en salir en revistas, también con celebridades e incluso también aparecer en programas de televisión. Se le relacionaba con artistas, con cantantes y con ese tipo de cosas, ya saben, cosas que tienen que ver con el mundo de la farándula. Posteriormente, este luchador al poco tiempo ingresaría a AAA, donde tendría también un gran auge. Y la realidad es que el Vampiro siempre se mantuvo como una de las grandes figuras de la lucha libre nacional, por lo menos en los primeros años de los 90. Muchos lo consideraban un fenómeno, a pesar de que muchos luchadores simplemente no lo aceptaban, porque era un luchador que no era luchador, es decir, se hizo luchador ya estando adulto. Su meta no era ser luchador, no entrenó para ser luchador, simplemente se le dieron las circunstancias. Pero el Vampiro ha dicho que él supo aprovechar la imagen y lógicamente supo sacarle provecho. Lamentablemente el Vampiro ya no pudo consolidarse como esta figura mucho más allá y completamente aprobada, porque tuvo muchos detractores debido al estilo que tenía y lógicamente a la relación que tenía fuera de la lucha libre. Y si eso le sumamos que el Vampiro posteriormente se fue a Estados Unidos a empresas como la WCW a hacer carrera y posteriormente regresaría, pues lamentablemente el Vampiro no logró consolidarse del todo. Sí, fue una gran figura, sí llamó la atención, fue un fenómeno en su momento, pero pudo convertirse en un fenómeno mucho más allá. Y es que el Vampiro, de no haber dejado el Consejo que lo está apoyando al máximo, o quizá también de haberse consolidado más en AAA, hubiera llegado a ser una leyenda viviente. Porque el luchador estaba logrando cosas interesantes dentro de la lucha libre. Y cada vez era más aceptado esto de tener personajes diferentes. Y que en México no se entendía muy bien debido a las épocas, pero que posteriormente llamaba la atención en los años 2000. Pero que lamentablemente el Vampiro, cuando regresó a AAA por esos años, ya había pasado su mejor etapa. Y que ya había otros luchadores como Cibernético y Mesías que supieron aprovecharlo. Por lo cual el concepto del Vampiro, aunque siguió siendo muy interesante y siguió siendo demasiado relevante, pues ya no estaba en su auge. Pero sin duda el Vampiro tiene un lugar reconocido como uno de los extranjeros más importantes en la historia de la lucha libre nacional. Quizá pudo haber llegado mucho más de donde llegó, pero sin duda uno de los luchadores que se puede considerar que fue un antecesor del Grande Americano, porque tiene todos los elementos que tiene el día de hoy el Grande Americano, fue Love Machine. Este luchador estadounidense primeramente luchó en Estados Unidos, en el circuito independiente, incluso estuvo en empresas como WCW, para posteriormente llegar a principios de los años 90 al Consejo Mundial. La realidad es que este luchador venía solamente por algunas cuantas fechas y este luchador decidió junto con la empresa enmascararse. Al parecer esto iba a ser algo temporal, es decir, se tenía planeado que al poco tiempo Love Machine perdiera la tapa. Pero fue tanto el auge de Love Machine al tener esta máscara que se empezó a ganar a los aficionados de la época. Y es que literal tenía un personaje de la máquina del amor. Un personaje que conectaba demasiado bien con el público femenino, a pesar de que su máscara cubría completamente su rostro. Pero el carisma de Love Machine salía más allá de la máscara. Lógicamente por eso comenzó a ganarse adeptos. Y no solamente féminas, sino también público masculino. Por lo cual comenzó una de las grandes rivalidades en su carrera contra Blue Panther, uno de los rudos más importantes de la época, y un luchador que tenía grandes cualidades luchísticas. Quizá Love Machine no era un luchador tan técnico, pero se veía que le ponía oposición a este gran luchador.
Trataba de ponerse al nivel de Blue Panther y aunque no lo conseguía, su actitud y sobre todo las habilidades que iba obteniendo semana tras semana hacían que los aficionados cada vez estuvieran más atentos a él. A pesar de que perdería la máscara, esto ayudó irónicamente a su carrera. Y es que claramente Love Machine conectaba mucho más sin la máscara, por lo cual Love Machine se empezó a convertir en uno de los luchadores extranjeros más famosos y exitosos de la época. Lógicamente Antonio Peña y AAA no lo iban a dejar pasar. Recientemente habían creado la empresa y decidieron traer a Love Machine, que al principio llegó como técnico con ese gran carisma, con ese gran apoyo, pero que al poco tiempo se convertiría en rudo. Y es aquí cuando sacaría las mejores habilidades en cuestión de carisma, personaje y hasta luchísticas. Se uniría a Eddie Guerrero formando los Gringos Locos, y era tanta la conexión de este luchador con los aficionados que incluso los aficionados que en teoría deberían de odiarlo por ser rudo, lo amaban. Love Machine se había convertido en un fenómeno. Era un luchador que también a su manera hablaba español, que trataba de darse a entender, pero lo hacía de una forma demasiado genuina, y que sobre todo tenía demasiada chispa en el ring. Era un luchador que improvisaba sus maniobras dentro del ring e incluso la interacción con otros luchadores y el público. Y era algo que conectaba demasiado bien con la gente. La gente comenzó a amar irónicamente a Love Machine aunque fuera rudo. Y con la ayuda de un luchador igual de carismático como Eddie Guerrero, esta pareja llegó a la cima. No por nada fueron campeones en pareja de AAA. Y posteriormente tuvieron una rivalidad con dos de los luchadores más importantes del momento, el Hijo del Santo y Octagón. Era uno de los luchadores más queridos del momento, e incluso se hablaba que dejaría la AAA para irse a la WWE. Lamentablemente Love Machine fallecería en el año de 1994. Y que muchos aficionados de la lucha libre mexicana lamentaron. Y es que fue algo que dolió en lo profundo, porque Love Machine se había ganado el amor de los mexicanos. Sin duda, a Love Machine le faltó carrera en México. En aquella época era muy difícil que un luchador extranjero se ganara al público, sobre todo porque los luchadores de la época no se esforzaban por aprender español. Pero Love Machine amó la lucha libre mexicana y se lo tomó en serio. Y es por eso que más de 30 años después la gente lo sigue recordando. Sin duda todos estos luchadores extranjeros fueron grandes luchadores, pero sobre todo personajes en su momento. Y parte de que conectaran con el público tenía que ver con su carisma y con alguna habilidad que sobresalía. En Conan y el Vampiro tenía que ver con carisma y su físico. Y con Love Machine tenía que ver con la pasión, la espontaneidad y el carisma. Sin duda son casos de estudio para la lucha libre, porque durante bastante tiempo pocos luchadores extranjeros han llamado la atención de esta manera. Y aunque han existido otro tipo de luchadores que tienen gran reconocimiento siendo extranjeros, no han llegado a ser el fenómeno como lo es el Grande Americano. Que conociendo a este personaje y al luchador que se encuentra detrás, no sería extraño pensar que estuvo analizando a estos luchadores nombrados en este video, ya que es un luchador muy inteligente que trata de cultivarse en este deporte de la lucha libre mexicana. Pero ¿será que el Grande Americano llegue a este nivel que no llegaron estos luchadores por distintas circunstancias? ¿O simplemente es un fenómeno de moda? El tiempo lo dirá, y si así es, quizá en el futuro estemos hablando del Grande Americano como el extranjero más importante en la historia de la lucha libre mexicana.